Buenas tardes, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Hora Cero no solamente a un muy buen amigo, sino a una gloria del deporte mexicano, Raúl González Rodríguez, el matemático. Raúl, bienvenido. Gracias, muchas gracias. La verdad es un placer compartir, igual que en otras ocasiones, experiencias, momentos, pero me da mucho gusto porque finalmente yo creo que hay cosas que no se olvidan, no se borran y los años pasan, pero ahí se quedan, ¿no? Y esos son los momentos deportivos que a veces la gente los guarda y los conserva a pesar de que pasen los años, ¿no? Como aquel 11 de agosto de 1984. Se están cumpliendo 38 años de aquella tan anhelada medalla de oro en Los Ángeles en las Olimpiadas. Raúl, para ti, después de muchos años de sacrificio, de entrenamiento, de frustraciones quizás, de tristezas, a tus 32 años logras lo que siempre soñaste. Días antes habías ganado la medalla de plata en los 20 kilómetros. Cuéntame de ese día, o sea, ese 11 de agosto seguramente es imborrable para ti. Sí, sin duda que el 11 de agosto, y yo se lo digo a mi círculo cercano de amigos, y se los digo y les comparto, y creo que también te lo comenté a ti en una ocasión, el 11 de agosto para mí significa quizá, y lo vivo más que mi propio cumpleaños, ¿no? Okay. Para mí ese es mi cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque fue un momento en que alcancé una meta por muchos años anhelada, luchando siempre por conseguirlo, pero fue una fecha que cambió mi vida para siempre. Cambiaron muchas cosas, pero pues obviamente fue en esa fecha un antes y después, en mi vida personal. Yo creo que en el deporte ha significado algo también muy relevante. Son sucesos que no se han vuelto a repetir. Y bueno, yo también no pensé que llegara tan rápido el 38 aniversario, pero bueno, seguimos adelante porque al final la vida de eso se compone, ¿no? De una lucha diaria permanente, la batalla por alcanzar y lograr cosas. Pero lo de Los Ángeles fue una batalla muy grande, muy profunda. De hecho, yo alguna vez lo he reflexionado. ¿Y qué me dejó? ¿Qué me enseñó? Lo que me enseñó es que las grandes cosas no se logran fácilmente. Se requiere mucha perseverancia, superar muchas adversidades, obstáculos, porque al final de cuentas la adversidad y los obstáculos son los que te hacen crecer, los que te hacen ser más capaz, más grande, más competente y finalmente llegar al nivel de poder alcanzar eso que quieres, ¿no? Y no solamente la perseverancia, sino la determinación inquebrantable tiene que ser. Y finalmente yo creo que eso es dos cualidades que se tienen que sumar a la fortaleza mental, que sin duda se tiene que tener, más allá de muchos otros valores, principios fundamentales que tienen que aplicarse en ese trabajo, en ese proceso para poder alcanzar lo que uno quiere. Raúl, tu especialidad en el 84 era los 50 kilómetros, ganaste la de plata, pero así es. Ibas a competir en tu especialidad de los 50. Aunque me había preparado, yo desde el año 79, yo buscaba siempre participar en ambas pruebas. Consideraba los 20 kilómetros importantísimos para desarrollar más velocidad y como parte de la preparación de los 50. Sin embargo, sí tenía un alto nivel en 20 kilómetros. Sí, claro. De hecho, para los Panamericanos de Puerto Rico en el 79, yo califiqué en las dos pruebas. No participé en las dos porque fue decisión del entrenador, pero yo califiqué en las dos pruebas.
Después vinieron, como participé en los Panamericanos del 83, después vino Moscú 80, y aunque yo de alguna manera tampoco se me permitía participar en las dos, entré como reserva, porque en ese momento quien habían considerado para 20 kilómetros, aparte de Daniel Bautista y Domingo Colín, fue Ernesto Canto. Okay. Pero Ernesto Canto estaba viviendo una serie de lesiones y de último momento se me inscribió a mí y finalmente participé en Moscú en las dos pruebas, quedando en sexto lugar en 20 kilómetros. Y seguí participando en ambas pruebas. Me enfoqué mucho para las dos pruebas para Los Ángeles y estaba preparado, lo suficientemente preparado. De hecho, gané las dos eliminatorias. Sí, me comentaste alguna vez. Sí, los dos, tanto de 20 como de 50. Y aunque obviamente me gustaba más la prueba de 50 y era mi especialidad. Tenías récords mundiales. Sí, había ganado campeonatos mundiales, récords mundiales, sí, Juegos Panamericanos. Había ganado todo, menos Juegos Olímpicos. Okay. Y bueno, pues sí participé en las dos. No me dejó totalmente satisfecho la prueba de 20 porque yo me había preparado para ganarla. Sin embargo, bueno, fue un buen resultado. No lo que quería, pero bueno, fue un buen resultado. Y al día siguiente le di vuelta a la página y me enfoqué 100% en los 50 kilómetros. ¿Cuál es el miedo de un atleta, en tu caso? O sea, ese día 11 de agosto, antes de que empezara la prueba, amaneces, te despiertas, ¿puedes dormir o no? Mira, yo dormí como 3 horas solamente. ¿En serio? Estaba demasiado lúcido. Okay. ¿Y nervioso no? Y sí, un poco tienes tensión, tienes un poco de nerviosismo. Aprendes con los años a controlar eso. Te cuidas, te concentras, te aíslas. Yo era de los atletas que me aislaba. Okay. Yo digo, y se lo digo a mis atletas, se lo digo a mucha gente, no se trata de concentrarse, se trata de conectarte con eso que tú visualizas, y lo tienes que visualizar. ¿Cómo quieres que sea esa competencia, tu resultado, tu participación? Tienes que visualizarte y conectarte. Tienes que conectarte más allá de concentrarte. Obviamente uno le puede decir a otros atletas, hay que hacer esto, pero lo más importante es decirle cómo. El cómo. A ver, cómo te conectas, cómo te concentras, cómo te enfocas. Esas son cosas que lo decimos muy a menudo, no solamente en el deporte, en muchas cosas, pero ese es decir el qué, pero lo importante es decir el cómo, y eso no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, te repito, las 24 horas antes de la prueba de 50, yo me aislé totalmente, y nada más conmigo mismo, visualizando todo paso por paso, cosa por cosa de lo que quería hacer de ese día. ¿Estudias también obviamente conoces a los por competidores? Supuesto, sin duda. ¿Sabías quién podía darte la batalla? Y sabes también cómo actúa cada quien, ya cuando tienes experiencia y los conoces, pues sabes también su conducta dentro de la competencia. ¿Y sabías que el sueco y el italiano eran los más fuertes o alguien se quedó rezagado? Sí, de hecho sí los consideraba candidatos a estar entre los primeros, pero yo conociendo a Mauricio da Milano tenía más precaución de él, porque un atleta hecho, aunque ya había ganado medallas, había quedado tercero en los 20, y por supuesto que también estaba buscando la de oro en 50, y yo lo veía un atleta más maduro, más hecho, con más experiencia, más cerebral. Entonces lo consideraba el rival más fuerte. Aunque atletas como por ejemplo Martín Bermúdez, mi compañero, sí. En una ocasión, en 79, él había ganado el campeonato mundial. O sea, tenía la capacidad también para ser protagonista dentro de los 4 o 5 primeros, ¿no? Y había otros atletas también, pero finalmente dentro de todo ese grupo de unos 8 o 10, estaba el italiano Bellucci, y estaba también obviamente Bob Gustafsson, el sueco, y
inclusive Jordi Llopart, el español, José Marín, había algunos que estaban ahí dentro de esa élite. Pero bueno, se trataba de ganar. Raúl, un tema muy que se habló en su momento, el hecho del bloque, de que no participó todo el bloque comunista, demeritó la medalla de oro. Había atletas que no fueron en esa competencia. Te lo tengo que preguntar. Sí, por supuesto, pero no, yo creo que en las pruebas de marcha no, por una razón. Por ejemplo, cuando fue el proceso de calificación, sí, de los 20 kilómetros, fue durante un evento internacional que nosotros hacíamos año con año. Los 20 fueron en Guadalajara. Okay. Y estuvo presente el checo Pribilinik, que en ese momento Pribilinik le había ganado a Ernesto el campeonato mundial. Y Ernesto, que tenía el récord mundial. Entonces los dos mejores, más otros atletas de muy alto nivel, participaron en ese proceso colectivo, fueron invitados y participaron. Ernesto dominaba los 20 kilómetros a nivel europeo y con la participación de todos los europeos, rusos, checos, de Toti. En los 50 yo tenía ya 4 o 5 años que aún yendo a los campeonatos nacionales de Rusia, de Polonia, entonces los países ex socialistas, pues en esos países competíamos. De hecho, íbamos y les ganábamos su campeonato nacional. Yo tenía récord mundial y tenía récord mundial muy por abajo de las marcas que ellos tenían. Entonces, el que ellos no hayan estado presentes no significaba que los mejores no estábamos ahí. Porque los mejores ya estaban rankeados. Exactamente. Y hubiera sido más amplia la competencia, pero no demeritó el que estuvieran los mejores. No. Podían haber estado algunos más de los países socialistas, pero bueno, son cuestiones que uno siempre va a reprobar, el hecho de que los países se vean involucrados en temas políticos que finalmente dañan. Como había pasado en Montreal. Sí, como había pasado en Montreal, como había pasado después en Moscú. Entonces, o sea, cuando participa la política, pues hace mucho daño. Raúl, México tiene nada más 13 medallistas de oro, 122 años de competencias olímpicas, desde París 1900. Mira, nosotros vamos a completar. La participación de París es histórica. Primero, el Comité Olímpico Mexicano se fundó en 1923, en abril de 1923. Y fue promovido en México durante 10 años, con el embajador de México en París, buscando que México integrara su comité olímpico para poder participar en el movimiento de los Juegos Olímpicos. Entonces, México asiste formalmente como país, porque tuvimos 2, 3 competidores en 1908, 1912, que era una familia que participaban con equipos extranjeros y hacían... Pero esa no era la representación de México. La representación de México, por primera vez como delegación, como país, participamos en 1924 en los segundos Juegos de París. Entonces, vamos a cumplir 100 años de participaciones olímpicas. Y 13 medallas de oro. Y solamente 13 medallas. Tú eres de... Hay atletas que han ganado más de una medalla. Por ejemplo, Mariles ganó en el 48 medalla de oro individual y medalla de oro por equipos. Es en el 48. En ecuestres. Sí, después Joaquín Capilla, que ganó 3 medallas finalmente, ganó 4. Ganó 2 de bronce, ganó 1 de plata y 1 de oro, pero en diferentes juegos olímpicos. Y la otra deportista muy destacada y
extraordinaria atleta es María del Rosario Espinosa, que también ha ganado medalla de oro, medalla de plata, de bronce, tiene 3 medallas en diferentes Juegos Olímpicos. En sí, en Juegos Olímpicos, clavados ha ganado medallas de bronce en individual o de plata individual y en sincronizados, por parejas. Pero finalmente en unos solos Juegos Olímpicos nada más Mariles y tu servidor somos los que hemos ganado más de una. En la misma Olimpiada. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes ganar por ejemplo, tú puedes tener 4 combates o 3 combates, puedes tener semifinal y final en un solo día. Pero los deportes de resistencia, y especialmente los más largos del atletismo, pues no puedes competir ni de un día para otro. Tampoco. Entonces, en el programa atlético, que dura 8 días, puedes poner entre el primero y el último día un descanso de recuperación de 6, 8 días o de 7, como me correspondió a mí. Y si tienes el nivel, puedes participar en las dos. Se había intentado desde antes del 68, en más competidores rusos, alemanes de la Alemania Democrática, el mismo José Pedraza en el 68, él participó en 20 y después entró a los 50, pero era muy difícil. Por eso la oposición del cuerpo técnico mexicano, encabezado por el profesor Hausleber, no aceptaban que yo participara en las dos. Mejor que me enfocara una sola. Pero yo estaba terquísimo. Quería ser el primero que en unos Juegos Olímpicos pudiera, en la marcha, pudiera ganar 2 medallas. Y lo fuiste. Y así sucedió. Claro, quería que fueran las 2 de oro. Como pasó con Juan Torena en Montreal. ¿Sí? Que había el tabú, que tiene una razón científica, de que es muy difícil participar en una prueba de 400 y tener éxito en la de 800. Puedes ser rápido, puedes correr muy bien 400, pero ganar los 400 y luego ganar los 800 es como los 20 y 50 o como los 5,000 y los 10,000 metros, ¿no? Es difícil. O 10,000 metros y maratón, que también se han intentado. Hay excepciones, Emily Zatopek, Lasse Viren, que ganaron 10,000 metros y maratón, ¿no? Pero en la marcha no se daba, era muy difícil la recuperación de los 20 kilómetros después de un desgaste extremo con el calor de Los Ángeles, repetir en 5. Pero si no lograste oro y oro, ganaste oro y plata que nadie ha ganado en unas Olimpiadas. Exactamente. Ganó después Korsenowski, el polaco, ganó 2 de oro, ganó 2 de oro con la descalificación de Bernardo Segura, ganó oro en Sydney, y él ganó, sí hizo el doblete. Me refería a atletas mexicanos. Atletas mexicanos, no. Volviendo ese 11 de agosto del 84, sí. ¿Tuviste alguna crisis durante la competencia, no, durante esas 3 horas? No, nunca, en ningún momento. Yo tuve 3 grandes competencias de que fue mi momento muy por encima de lo mejor que yo podía dar. Porque en 5 años sin perder una competencia yo tenía grandes resultados, momentos para hacer récord mundial, que al final lo bajé 4 veces, pero desde la primera vez que hice récord mundial hasta la última vez lo bajé 16 minutos. Estamos hablando de 4 kilómetros. Entonces, como dicen, yo le metí mucha velocidad a los 50. Pero tuve momentos extraordinarios, inclusive 2 cuando hice récord mundial. Cuando hice el récord mundial en Praga, me recuerdo muy bien. Cuando hice el récord mundial en Noruega, en pista, de 125 vueltas. Era un momento sublime. O sea, estabas en tu punto. Más que eso, física y emocional estaba muy por encima, pero muy por encima. Tuve muchas competencias buenas, inclusive panamericanos, ganando y todo eso, pero no momentos como ese. En Los Ángeles estuve así.
mentalmente estaba muy, muy elevado. Bueno, Raúl, una ciudad de muchos mexicanos, el circuito en la calle, todo eso ayuda también, ¿no? O sea, me imagino que te ayudaba mucho, te motivaba, sabías que México estaba atento a ti. Había cosas que yo no había previsto y no me imaginaba, y que por eso hizo que el contexto lo llevara a un momento histórico, ¿no? Obviamente yo pensaba en ganar y era lo que me preocupaba, cómo ganar. Además, ya eran mis cuartos Juegos Olímpicos, ya no tenía oportunidad de pensar en unos quintos. Ya 32 años. 32 años, y también la vida te lleva por otros caminos y quieres hacer otras cosas, ¿no? Dije, esta es mi última oportunidad. Y era lo único que me faltaba, ganar una medalla de oro. Entonces, yo sí estaba muy concentrado, pero no consideré cosas que después las reflexioné, que se dieron ese día. ¿Cómo cuáles? Y que jamás se van a volver a repetir. Dímelas. Mira, la prueba de marcha, especialmente la de 50, que también le sucede a los de 20, no sucedió en los 20 kilómetros en Los Ángeles. Normalmente sales del estadio, entras a un circuito de 2 kilómetros, das vueltas, hay mucha gente alrededor del circuito, y luego vuelves, regresas al estadio. Normalmente, como en Los Ángeles, entras por el túnel, la salida de maratón que se llama, y le das, o entras nada más en esa recta de 100 metros, entras por el sexto, séptimo carril, porque hay pruebas dentro del estadio. Se están desarrollando. Algunas son en pista, otras son en campo. Y normalmente ediciones como la de Atenas en el 2004, esa edición había un día de descanso en el programa atlético, y la marcha la metieron en el día de descanso, en la mañana, a las 8 de la mañana. No había nadie. No había nadie, ni un alma, ni en el circuito, ni en el estadio. En Atenas. En Atenas. Eso fue terrible porque es muy feo. Es muy feo que en unos Juegos Olímpicos no tengas a nadie que ni siquiera te eche una porra, ¿no? O que te vea. Sí. Pero Los Ángeles sucedieron varias cosas muy importantes, especialmente para nosotros los mexicanos. La primera, había una expectativa porque nosotros, Ernesto era récord mundial de 20 kilómetros. Tú también. Era favorito. Yo tenía récord mundial en 50, era favorito. Y estábamos en un muy buen momento. Éramos tan favoritos como fuimos para Moscú. Porque en Moscú, Daniel era favorito en 20 y yo era favorito en 50. Pero en Moscú no sucedió nada que valiera la pena. Simplemente no nos fue bien. No sacamos nada. En Los Ángeles era diferente. Era una gran expectativa, que meses antes los medios fueron acrecentando esa expectativa, como colgándonos las medallas antes. Okay. También no es muy conveniente. No, eso nos pasó antes de Moscú. Okay. Por Daniel Bautista en el 76. Exactamente, pero hubo cosas en que no las pudimos manejar. En función de eso, aprendizaje forzoso. Luego esa expectativa creció mucho después de los 20 kilómetros. Okay. El resultado de los 20, haciendo el 1-2, oro y plata, que no se ha vuelto a repetir en México, para México, en Juegos Olímpicos, fue extraordinario. Y entramos al estadio, pues se puede ver en el video, donde nosotros entramos por el sexto carril, ¿verdad? Y bueno, entramos así, Ernesto, yo entré 8 metros después, y atrás de mí, 10 metros más o menos, entró Mauricio Milano. Y seguían las demás pruebas en el estadio, ¿no? Bueno, eso fue extraordinario. Eso incrementó muchísimo más la expectativa en México para los 50 kilómetros, porque se esperaba que con Martín Bermúdez hiciéramos lo mismo. Eso fue una cosa. Llegó el día, obviamente la salida del estadio. En el circuito había mucha gente porque precisamente había esa expectativa, pero la expectativa no solamente era en México para quienes estaban esperando la prueba a través del televisor o de los medios de comunicación, sino la gente mexicana que vive en Los Ángeles, ¿no? Era como estar en México, ¿no? Claro. Entonces todo el circuito estaba lleno de gente
que le interesaba ver la marcha de los mexicanos. Esto pasó, y cuando ya a las 11:30, cuando ya iba yo rumbo al estadio, cuando ya se había definido en los últimos 6 kilómetros, que yo ya estaba adelante, y veía que Mauricio Damilano pues ya se había quedado, de hecho había abandonado porque le dio un golpe de calor, entonces yo ya estaba muy adelantado, entonces lo que tenía que hacer, porque varias veces lo viví también como experiencia, tenía que cuidar, como dicen, no alocarme, sino tranquilo, garantizar ganar. No exponerte, no a los jueces. A eso te refieres. Yo, fíjate que durante 20 años nunca tuve ni siquiera una amonestación. Yo no tenía... Hoy te voy a preguntar sobre eso. Sí, al contrario, los jueces me tenían mucho respeto y reconocimiento. Entonces no tenías que... No tenía esa presión. Okay. No. Pero tenías que cuidarte. Cuidarme de que no fuera a tener un desfallecimiento, un agotamiento así de esos que te llegan de repente, porque realmente ya en el kilómetro 45 era 38 grados de temperatura en Los Ángeles. Empezamos con 32 a las 8 de la mañana y a las 11:30, que era el kilómetro más o menos 37, eran 38 ¿Y ya te ha pasado algo así? Me pasó en la Ciudad de México, en una ocasión. Ya sabías lo que era. Dije, no. Y en esa ocasión me desmayé faltando 5 kilómetros. De repente. Agotamiento total y era tu principal preocupación a 6 kilómetros. Más que nada, mantenerme y garantizar eso. Pero cuando paso el kilómetro 45, me dice el doctor Salvador Garayzar, que es quien me estaba apoyando en la mesa de abastecimiento, me dice, si haces tanto tiempo en los últimos 5, haces récord olímpico. Entonces, y te lo dice así como tú vas marchando. Sí. ¿Alcanzas a escuchar? Entonces, cuando me lo dice, dije, sí puedo. Sí lo quiero, y sí lo puedo, me sentía muy fuerte. Sí, voy a ir por él. Y entonces empecé a acelerar un poco más, al grado de que los últimos 5 kilómetros fue el parcial más rápido que todos los parciales anteriores. O sea, cerré muy fuerte. Me recuerdo que cerré a 20:56 en los últimos 5 kilómetros. Con tu marcha limpia. Limpia, sin problemas, con un calor extenuante. Pero a esas alturas yo estaba estaba en un estado emocional muy alto que me sentía muy fuerte y confiado, seguro. Y finalmente, bueno, fui acelerando. Y luego ya cuando y luego viene lo que tú dices, de un estadio lleno. Me dirijo al estadio y me encuentro, cosa que nunca lo imaginé, créeme lo que nunca lo imaginé. Lo había vivido en los 20 kilómetros, esa emoción del estadio y toda la cuestión. Pero cuando entro al estadio, desde el kilómetro 45, o sea, 20 minutos antes, la prueba de Garrocha, que es la que dura más tiempo en el campo, había terminado 20 minutos antes. Y por primera vez en el estadio de Los Ángeles había 2 grandes pantallas donde se podía ver qué está sucediendo fuera del estadio. Que era la marcha. Entonces, pues la gente no se salió. La gente se quedó esos 20 minutos esperando la llegada de la marcha, que estaban viéndola por los... En un estadio que no está techado, que no está a 38 grados y que podía haber sido tranquilamente. Y podía haber sido tranquilamente. ¿Qué me interesa la marcha? Pero la gente se emocionó mucho y entonces estaba la expectativa de la llegada de la marcha. Cuando yo entro, pues obviamente el estadio se pone de pie y empiezan todo el mundo aplaudiendo. Pues la verdad fue un momento tan emotivo, tan profundo, que no le encuentro explicación, ni he vuelto a vivir uno igual. Entonces entro al estadio y en esa ocasión la marcha terminaba no solamente en la recta de los 100 metros, sino tenías que dar otra vez toda la vuelta, en total 500 metros dentro del estadio. Estábamos hablando de 2 minutos, más o menos, dentro del estadio. Entro y oh sorpresa, no hay ninguna prueba, ni en la pista ni en nada. O sea, el estadio estaba esperando la llegada de la marcha. Entro, obvio, entré por el 4º, 5º carril y después entré al primer carril para darle toda la vuelta, y pues toda la gente aplaudiendo, y termino y me doy cuenta que el segundo lugar todavía no llega.
porque el sueco entró 6 minutos después de que yo había terminado. Eso fue otra cosa que jamás me lo esperé. Toda la atención era hacia ti. Sí, toda la atención, el hecho de que no hubiera habido ninguna prueba, de que el estadio estuviera lleno, de que ganara con 6 minutos de diferencia, que muchas veces gané competencias así, con 1 kilómetro de ventaja. Pero era un momento muy especial, o sea, se juntaron muchas cosas. Era un sábado, que hubiera sido muy diferente si la prueba hubiera sido martes al mediodía, cuando todo el mundo está trabajando. La gente se preparó desde el viernes en la noche, en grupo, en familia, para ver la prueba del día siguiente en México. Entonces, fueron muchos factores irrepetibles. No encuentro en la historia de los Juegos Olímpicos, como tú decías ahorita, 128 años serán en París, desde su iniciación de la época moderna, ningún momento similar. Y te tocó a ti. Y menos para la marcha. Y me tocó vivirlo a mí. Entonces, han pasado 38 años, pero tampoco hemos vivido momentos así alcanzados por atletas mexicanos. Es lo que tú quisieras como atleta. Por supuesto, que hubiera muchos, que se hubiera repetido. Un Raúl González porque en otro deporte. Sé que impactó mucho en el ánimo de la gente. Sí, cómo no. Impactó a generaciones para promoverse hacia el deporte, ¿no? Eso fue muy bonito, lo sigo recordando mucho. Que lo traes en el corazón y en la mente. Es imborrable. Lo ves y... Es imborrable. Y esto que te comento en este momento es algo que mucha gente me lo ha dicho. Y todavía ayer mucha gente que me felicitaba y me decía, no hemos vuelto a vivir un momento igual. Y sí es cierto, no se ha dado. Ojalá se dieran. Con todos esos ingredientes. Es muy difícil, es muy difícil. Robert Kosterowski ganó 2 de oro, pero no tuvo el impacto ni siquiera en Polonia, que tuvo el resultado de Los Ángeles. Raúl, y obviamente tus medallas, todos tus logros, se lo debes a algunas gentes, ¿no? Yo me imagino que a un profesor polaco. Mira, hay personajes que ayer hacía yo unos comentarios de mis inicios. La primera prueba que yo hice de marcha fue en Río Bravo, Tamaulipas, un 16 de septiembre en el 69. Yo ya estaba en la universidad, pero corría en la universidad antes de hacer marcha. Corredor, me dijiste, de hecho, yo ingresé a la universidad gracias a una beca que me gané en un resultado que me permitió ser parte del equipo representativo en carrera de 5,000 metros. Y entonces yo era corredor desde los 13 años. Entonces, en esa competencia en Río Bravo, el profesor Guadalupe Hernández, maestro de educación física, que gracias a Dios vive todavía, que era mi profesor de secundaria, organizaba esa competencia y yo regresé al fin de semana a ver a mi familia allá a Río Bravo, a mi mamá, y él fue a invitarme a la casa para la carrera que hacían en conmemoración del 16 de septiembre, un domingo. Y bueno, ya estando en la línea de salida, él dice, no, va a ser de marcha, no va a ser de carrera. No me digas. ¿Cómo de marcha? ¿Y cómo es esto? Y dice, no, ustedes háganle como el sargento Pedraza. Okay. Pero no todos habíamos visto al sargento Pedraza en el 68. No televisión, ¿verdad? No había televisión ni nada, ¿no? Entonces, ya él más o menos nos dijo como, miren, nomás caminen rápido y háganle así. Okay. Y pues le entramos. ¿Y cómo te fue? Lo gané. ¿En serio? Esa fue mi primer competencia. La gané de 3 kilómetros. 3 kilómetros de marcha. Tenía yo ahí, bueno, en el 69, tenía 17 años. ¿Y ahí te enamoras de la marcha o le dudas? No, regreso a la universidad, el lunes ya estaba en la universidad. Pero aquí. Sigues corriendo. Sigo corriendo, y el profesor Garza Moreno, en un evento interescolar, intramuros, yo participo en pruebas de 1,500, 5,000, 10,000. Interfacultades. Okay. Porque éramos muy poquitos de la Facultad de Matemáticas. Sí, de los que hacíamos, y además más poquitos de los que hacíamos deporte, éramos unos 5, 6, 7. Por sí, es muy poco. Era muy pequeña la matrícula, y iniciaba la facultad inclusive. Okay. Entonces el profe me dice, pues ni modo, va a tener que entrarle a varias pruebas. Entonces me inscribí en varias pruebas
Y al final dije, pues también me voy a meter a la marcha, era de 3 kilómetros. ¿Qué año? 69. 69. Era como noviembre, creo. Noviembre o principios de diciembre. Entonces entré y la gané. Y me fue muy bien en todas las pruebas. O sea, yo conté puntos de todas las pruebas que... Me metí a todas. O sea, y finalmente, ahí, cuando él me ve que hago la prueba de 3 kilómetros de marcha, era mi segunda vez que ahora es que se te dio naturalita, güey. Así, naturalita. Y entonces me dice, oiga, usted tiene mucho talento para la marcha. Va a tener que enfocarse a la marcha. Cosa que yo no quería. No quería. Pero me dijo, no, dentro de 15 días va a ser el municipal. Éntrele. Está bien, sígale corriendo. Y nos íbamos a correr para allá. Hacíamos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Nos íbamos corriendo desde el Estadio Chico Rivera hasta el Cerro Topo Chico y regresábamos y todo por las vías, por allá. Y luego seguía corriendo. Tenía muy buena condición física, ¿no? Gané el municipal. Me permitió calificarme al estatal. De marcha siempre. De marcha siempre. Ahora sí, ya en marcha. Pues tenía que entrenar para el municipal, para el estatal. Y entrenaba, corría y hacía marcha, pero entrenaba todavía para la marcha. Gané el estatal, me dio el pase al prenacional, que fue al año siguiente, aquí mismo, ahí en el Estadio Chico Rivera. En el 70. En el 70. Gané el prenacional y me dio el pase al campeonato nacional, que fue en el mes de junio en Huastepec, Morelos. Siempre 3 kilómetros. O ya eran 5 kilómetros. Ya eran 5 kilómetros. Entonces, pues todo el equipo de atletismo de mis grandes amigos desde aquella época, en la actualidad somos grandes amigos, pues todos nos preparábamos, los que habían pasado el nacional. La mayoría de la representación de Nuevo León era del equipo de la universidad. Y bueno, pues fuimos al nacional a Huastepec. Hubo buenos resultados, pero yo gané con una vuelta de ventaja los 10 kilómetros del Campeonato Nacional Juvenil. De marcha. Ahí me invitan al Centro Deportivo Olímpico, que un año después me fui, y ahí empecé. La obsesión era ir a Juegos Olímpicos del Múnich, pero faltaba muy poco, faltaba un año. En ese año hice todo lo posible y busqué calificarme en 20 kilómetros, pero no me fue posible, quedaba en cuarto, quinto. Finalmente, jugando mi última carta, sin nunca haber caminado ni siquiera 35, entré al Nacional abierto, siendo todavía juvenil, el Nacional, y gané los 50 kilómetros en el Nacional abierto. Hice la marca mínima para ir a Múnich, y fui a Múnich a los 20 años de edad, en la prueba más larga. ¿Y cómo te fue? Para que lo sepa. Quedé en 20º lugar. Pero eras juvenil. Era juvenil, era mi segunda competencia. En esa distancia. Tenía 20 años, nunca te digo, nunca había hecho entrenamientos ni siquiera de 35 kilómetros. Y te metes a la de 50. Y pero lo que te decía al principio, perseverancia y determinación. Yo quería ir a como diera lugar a esos Juegos Olímpicos. Quería ir. Y ahí inicié ya mi etapa en el plano internacional. Ahora sí empieza ya tu despegue. Sí, regresé a Monterrey, me dieron una beca en el TEC de Monterrey, estuve 6 meses en el TEC de Monterrey, me regresé a la Ciudad de México otra vez, seguí todo el proceso del ciclo olímpico para llegar a Montreal 76, donde no programaron la prueba de 50, entonces tuve que buscar mi lugar en 20, competí junto con Daniel, quedé en 5º lugar en 20, pero de ahí empezó una carrera larga de participaciones y muchas experiencias. Hasta llegar al 11 de agosto. Hasta llegar al día 11 de agosto. El día que lo festejas más que tu cumpleaños. Más que mi cumpleaños, y que me dio la oportunidad. Y yo digo que uno hace que como dicen, que los astros se alineen. Y no sé por qué se me alinearon tantas cosas ese día. De verdad se me alinearon. Estar en excelente preparación. Había durado, después de que me murió mi papá, mes y medio antes, inmediatamente me fui a Bolivia y allá entrené 6 semanas. Regresé a Los Ángeles después de que ya se habían inaugurado. Yo de hecho fui a la competencia, llegué 48 horas antes de la de 20 kilómetros. Pero
todas las cosas se me alinearon. Pero yo te conozco desde hace pues, del 80, así muy en lo personal, como amigos desde el 86, por ahí, 87. Sí. Pero eres el mismo de siempre. O sea, ¿cómo pudiste administrar la fama, el ser una persona importante, héroe olímpico? O sea, tampoco es fácil. No es fácil, porque fíjate que la verdad es que sí, un poquito después del 84, bueno, la recepción aquí, me acuerdo que la primera persona que me llamó a Los Ángeles después de la competencia fue don Alfonso. Don Alfonso me llamó el día anterior y me dijo, le deseo mucha suerte, lo esperamos aquí, que tenga mucho éxito. Bueno, al día siguiente, al momento que terminé, cuando llegué a la villa, llegué como 3 horas después porque eran muchas cosas. Llegué a la villa, no había teléfonos celulares, no. Como para que de inmediato, ¿verdad? Pero llegué a la villa y tenía una llamada. Entrando a la villa, me dice, tiene una llamada. Y era precisamente don Alfonso. Y don Alfonso me dijo, ya me felicitó y todo, muchas cosas que me dijo, ¿qué día lo voy a esperar en Monterrey? Entonces le dije, mire, don Alfonso, el lunes regresamos, era sábado, el lunes regresamos a la Ciudad de México, hay compromisos en la Ciudad de México, pero yo creo que miércoles o jueves por ahí estar en Monterrey. Yo quería llegar a Monterrey, esa es la verdad. ¿Y sabías que Monterrey te iba a recibir? Sí, entonces... No me imaginé cómo, pero sabía que la gente estaba muy interesada. 10 personas en el aeropuerto esperándote, mínimo. Sí, entonces lo recuerdo así como ese día, ¿no? O sea, son imborrables esas cosas, ¿no? Me dijo, le voy a mandar a Romeo Flores Caballero. Entonces, secretario de Educación. El doctor Romeo es secretario de Educación, muy amigo mío. Que era cultura, deportes, todo, ¿eh? Sí, lo aprecio mucho, de verdad. Y él fue a recibirnos a la Ciudad de México. Okay. Él me recibió, ya me puso al tanto de las cosas. Él me acompañó en muchas cosas allá. Organizamos la llegada a Monterrey. Yo llegué el jueves a las 4 de la tarde. ¿Un jueves de día? Día 13, 14, 15, 16. 16 de agosto del 84. A las 4 de la tarde hicimos un vuelo a Mariano Escobedo, llegamos a las 4, ahí me recibió el ingeniero Oscar Herrera, alcalde de Monterrey. Hicieron una recepción extraordinaria, al pie del avión, en la pista, porque realmente se volcó todo mi pueblo de China, Nuevo León, y mucha gente de Monterrey. Había unas 5,000 personas en el aeropuerto, más o menos. Y todo estaba listo, se hizo un evento ahí, un acto, y luego abordamos una comitiva, un autobús, hasta la entrada de Apodaca. Había mucha gente alrededor, y de la entrada de Apodaca pasé a un coche descubierto. Llegué a las 8 de la noche a la Macroplaza. Wow. Un mundo de gente que jamás me imaginé, un mundo de gente. Y la Macroplaza estaba a reventar. Y habían hecho un templete, un presidio, frente de la puerta del palacio, a nivel de las columnas, y estaba todo el gabinete, todos los delegados federales, toda la plata. Así me recibió don Alfonso, pero era un mundo de gente, de verdad, increíble. Nunca había visto algo así. Ni te lo imaginaste. Ni me lo imaginaba. Raúl, vamos a la recta final de la entrevista. Has hecho todo, has sido dirigente estatal del deporte, nacional del deporte, vicepresidente de los medallistas olímpicos en México, todo. Pero hay algo que te deba Nuevo León, siendo sinceros. Mira, la gente de Nuevo León, con esa recepción y el saludo, el reconocimiento cotidiano en la calle, entonces, la verdad que me doy por bien servido,
Y cosa que a mí siempre me ha hecho sentir muy orgulloso de mi tierra, siempre. Muy orgulloso. Yo siento que de alguna manera las autoridades sí nos han quedado a deber. En ese momento, don Alfonso me dio una pensión a través de una plaza. Esa plaza era por instrucciones de él, para que yo pudiera disfrutar como veces de una pensión durante el resto de la vida, como se hizo con los niños campeones del 57, sí, que actualmente disfrutan de esa pensión, que no es una cosa extraordinaria, pero es importante para el momento y los años en que lo necesitan, ¿no? Desgraciadamente hubo un personaje que llegó que no tenía nada que ver con el deporte, como director del INDE, y nos canceló esa plaza, tanto a Daniel Bautista como a mí. Pero esa no era una plaza para que la trabe, era una plaza para que nosotros disfrutáramos de una seguridad, de una garantía, y era un reconocimiento del gobierno del Estado. No surgió como un acuerdo del Congreso, no, surgió como una disposición del gobernador, punto. Como también surgió en aquella época lo de los niños campeones. ¿Y te la quitaron? Sí, y nos la quitaron. A ti, Daniel. Y bueno, no pasó nada. Pasaron cosas en mi persona durante la gestión de don Alfonso, muy importantes. Fui subsecretario del deporte. Él me dio la oportunidad de iniciar mi carrera como administración, dentro de la administración deportiva. Después fundamos la Comisión Nacional de Deporte y muchas otras cosas, la Confederación Iberoamericana, la Asociación de Medallistas Olímpicos, muchas cosas que hicimos a través de mis 30 años como dentro de la administración deportiva. En esa época, el municipio de Monterrey me otorgó la más alta condecoración, que es la medalla Diego de Montemayor, sí, en reconocimiento en labor social. Gestión social, una cosa así, pero me entregó ese reconocimiento. El gobierno del Estado me entregó la más alta condecoración, que es la medalla Alfonso Reyes. Sí. En sí, yo he tenido ese reconocimiento. Te das por bien servido. Me doy por bien servido. Siento que Nuevo León no tiene más que 2 medallas de oro. Sí. Y no me gusta decirlo, pues, porque es como hablar de mí, pero no tenemos a nadie más. Tenemos deportistas que han participado en Juegos Olímpicos. Tenemos la medalla de bronce de Mariana Vitia. Son las únicas 3 medallas que Nuevo León tiene. Te lo voy a preguntar, en toda la historia. Te lo voy a preguntar, porque estos días lo estaba leyendo de un buen colega, Eric Rodríguez, colaborador de Acero. ¿Es justo para ti, aunque sea un trabajo muy digno y muy honesto, que uno de los 2 únicos medallistas de oro, héroes olímpicos, de los 13 medallistas que ha tenido México en su historia, a quien le quitaron su pensión en su tiempo, aunque sea, y reitero, que sea un trabajo digno, esté atrás de una barra de una cantina? No, yo creo que Daniel Bautista. Mira, no es justo que, como dicen Daniel y yo, andemos desempleados. No es justo. Yo creo que podrán decir lo que quieran, pero hemos acumulado una experiencia dentro y fuera de la administración pública, federal y estatal, en mi caso, Daniel en nivel estatal, pero sabemos mucho, con perdón, yo no quiero decir que otros no sepan, pero tenemos una experiencia que no se puede comparar ni tampoco se puede soslayar, porque ha sido una vida entregada. Y algo que es muy importante, hemos estado dentro de la administración pública, hemos dado resultados, y hemos hecho las cosas muy bien, que nunca hemos sido tachados de nada. Han salido limpios. Dentro de la administración. Entonces, donde hay muchas tentaciones, sí, para muchos. Y si ahora todavía a nuestros 70 años seguimos buscando un trabajo,
para vivir dignamente de un trabajo es porque tenemos todavía mucha energía y porque queremos seguir transmitiendo, desbordando y compartiendo y aplicando toda esa experiencia de años. Más adelante, pues a lo mejor ya no estaremos en condiciones, pero ahora sí podemos todavía. Y eso es lo lamentable. A veces es falta de sensibilidad, pero eso le corresponde a las autoridades, no le corresponde a la gente. La gente nos reconoce, por supuesto, nos da nuestro lugar, pero y nosotros no pedimos nada gratis, ni estamos buscando algo que sea gratis, o que, ay, pobrecitos, es que... No. Nosotros somos gente con mucha dignidad. Lo hemos demostrado otra vez. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Nunca nos robamos ni un peso. Hicimos por amor al deporte, siempre dimos lo mejor de nosotros mismos. Así como lo hicimos como atletas, y lo hicimos y pusimos muy en alto el nombre de México y de Nuevo León, así lo hicimos trabajando. Así nos acostumbramos. Y jamás vamos a hacer algo que vaya en contra de del nombre y la historia que hemos construido. Yo a mucha gente se lo he dicho, no, yo por ningún motivo voy a manchar una historia que me costó y es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos. Sin duda. A lo mejor no les dejo una casa, una mansión, ni esto, no. Pero les dejo un nombre de mucho respeto, una historia que seguramente se hablará, y lo digo sin falsa modestia, pero se hablará en muchas generaciones futuras, aun cuando ya no esté. Sin duda, Raúl, sin duda. Raúl, te agradezco muchísimo que hayas venido en tu cumpleaños de oro. Muchas gracias. Son 38, espero celebrar en 2 años más. 2 años más, los 40 años, en un evento especial. Verás que sí. Esperemos, si Dios nos da vida y salud. Pero sí, veo muy difícil el panorama para el 2024, el compromiso de París, sí. Lo veo difícil. Pero también veo muy difícil que se repitan momentos como esos. Por eso quiero celebrar, cuando se llegue en su momento, el 40 aniversario. Si nos invitas, ahí estaremos contigo. Primero Dios, sí. A mucha gente. Te agradezco mucho, Raúl. Y a los amigos con mayor razón. Gracias, eres muy atento siempre con Hora Cero, ahora con Hora Cero Deportes, de tenerte aquí en el estudio en tu 38 aniversario de esa histórica medalla de oro, que yo la viví, así a lo mejor no es para la entrevista, oyendo la transmisión en la radio, en el Gogorrón, San Luis Potosí, estando de vacaciones con mis padres aquel 11 de agosto del 84. Felicidades. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Las medallas, rapidito lo voy a decir, las medallas no las hace uno solo. Siempre hay muchas personas, gente, familia. Y el de arriba también interviene, ¿no? El de arriba lo determina todo. Okay. Entonces, uno hace, lucha, pero el de arriba lo decide. Pero sí, es todo un equipo, todo un grupo alrededor que a veces pasan desapercibidos, pero que tienen mucho que ver en los resultados que uno concreta. Qué bueno. Gracias. Gracias por venir. Hombre, gracias.